Saludos, estimado Vittorio. Es para el Instituto Intercontinental de Misionología de la Universidad Intercontinental. Un gusto poder abrir este nuevo espacio de diálogo con el fenómeno de la increencia. Y es necesario decir algunas precisiones sobre este proyecto, porque ya lleva algún tiempo. Este proyecto inició como con el título de Diálogo con el no creyente. En este sentido, mientras tuvo ese título de diálogo con el no creyente previo a la pandemia, o también durante el tiempo de la pandemia, nos reunimos y era un proyecto de la Universidad Intercontinental, pero que iba de la mano con el AMIESIC en la vocalía del diálogo Fe, Ciencia y Cultura. Y nos hicimos 5 conversatorios, digamos, pues ubicando primeramente el fenómeno de la increencia en el mundo contemporáneo y el valor del creyente, de la vida creyente, de los valores del creyente, la forma de vida creyente que puede aportar a un mundo de increencia. Y después nos dedicamos a tener estos diálogos con el cristianismo, concretamente con el catolicismo, y otra con la iglesia anglicana, pero también con el judaísmo y con el islam. Entonces, esos fueron los primeros 5 conversatorios que estuvimos desarrollando en conjunto con la MIESIC. Después se nos abre la oportunidad de retomar este proyecto, pero ya no en alianza con esta vocalía de diálogo, fe, ciencia y cultura de la MISIC, sino ya un poco más por nuestra cuenta, digamos, del Instituto Intercontinental de Misionología, porque pues desde hace ya 11 años, hemos venido promoviendo un diálogo intercultural e interreligioso a través del Observatorio de la Religiosidad Popular, que se fundó en la Universidad Intercontinental el 31 de octubre del 2014. Entonces, durante este tiempo estuvimos dando cabida a través de los órganos de difusión del observatorio, como su revista Urdimbre y Trama, a través de los libros que se han publicado, de las reuniones plenarias, de los conversatorios, de Orbcast y también de Radio Orb, pues hemos estado llevando una miscelánea de temas de diálogo intercultural e interreligioso que definitivamente cae dentro del rubro de religión, pero no necesariamente dentro del apelativo de religiosidad popular o la especificidad de una religiosidad popular. Entonces hemos querido ahora, tratando de ordenar nuestros materiales, separar los proyectos, y entonces la parte de la religiosidad popular queda dentro de las actividades y proyectos del Observatorio de la Religiosidad Popular, mientras que este diálogo con el fenómeno de la increencia, diálogo interreligioso, diálogo con el ser humano en esta nueva perspectiva de la posmodernidad, possecularismo, etcétera, pues lo hemos tratado de separar un poco, y si no tiene que ver con la cuestión de la religiosidad popular, tener este espacio, ¿no?, que estamos inaugurando hoy con esta nueva vertiente, este nuevo receptáculo donde podemos ir coleccionando los diálogos, entrevistas, conversatorios y eventos que tengamos en torno a estos temas que no caben dentro de religiosidad popular. En realidad, lo que estamos haciendo en el Instituto Intercontinental de Misionología me parece que es un centro de estudios religiosos, con 2 grandes vertientes en este sentido. Por un lado, el Observatorio de la Religiosidad Popular para las manifestaciones, fenómenos, registro de campo, experiencias de los distintos actores
de la religiosidad popular, no solo académicos e intelectuales, sino también pastores, gente que asume los cargos, etcétera. Y por el otro lado, esta vertiente que estamos separando hoy con estas nuevas transmisiones de la fe, la fuerza de la fe en el siglo XXI, pues teniendo esta otra parte de conversación con temas religiosos, pero que no necesariamente pasan por la cuestión de la religiosidad popular, pero que son muy interesantes y muy actuales. Este programa de la Fuerza de la Fe en el siglo XXI tiene un antecedente, ya lo habíamos echado a andar en contubernio, en integración de fuerzas con Misioneros de Guadalupe a través de Radio MG, la radio misionera, el programa del diálogo con el no creyente de la Universidad Intercontinental, todavía en alianza con AMIESIC, y el Observatorio de la Religiosidad Popular. Ahí se transmitieron una serie de programas que quedaron en pues, una lista de reproducción en YouTube que podemos poner en los datos de esta transmisión para que el interesado pueda seguirlos y que pues son un antecedente, ¿no? Tanto en el nombre como en las inquietudes que hemos estado tratando de condensar, de juntar, de generar este acervo de toda esta riqueza de interlocución que no se pierda y que esté condensada en un mismo lugar. Entonces, bueno, habiendo asentado estos antecedentes, entendemos que este programa que hoy estamos iniciando ya en este formato meramente WIC, sin el contacto ya con el AMIESIC ni tampoco con Radio MG, pues trata de dar seguimiento y foro de visibilidad a estas discusiones que seguimos generando dentro del Instituto Intercontinental de Misionología en torno a temas religiosos. Y entonces, en ese sentido, pues nada más recordar que el 21 de abril del 2020 fue el primer encuentro, ¿no? El primer encuentro, pues eran las épocas de la pandemia, tuvo que ser a digital, de un conversatorio, el primer conversatorio del diálogo con el no creyente, que llevó el tema, el diálogo con el no creyente en las sociedades postmodernas. Entonces, seguimos en estos conversatorios en septiembre de 2021, mayo del 2022, etcétera, hasta llegar a nuestras fechas, ¿no? A nuestros días, donde después de dialogar con judaísmo, islamismo, catolicismo, iglesia anglicana, pues tuvimos un receso, ¿no? Se tuvo un receso que después de la pandemia regresamos a nuestras actividades presenciales a través de los programas de Radio MG, la radio misionera, con este programa de la Fuerza de la Fe en el siglo XXI, donde tuvimos muchísimas conversaciones con colegas, tanto sociólogos, antropólogos, etnólogos, teólogos, filósofos, pues, historiadores del arte, que desde sus ángulos discutíamos temas de actualidad del fenómeno religioso en México y también a nivel internacional. Y recientemente hemos dado, digamos, una tercera ola de vida a este proyecto, supliendo el nombre de diálogo con el no creyente a diálogo con el fenómeno de la increencia, porque nos dimos cuenta que no estábamos en realidad teniendo un diálogo con el no creyente en particular, sino que es un diálogo con una cultura de la increencia, con un rasgo característico de la contemporaneidad que es la increencia o un sistema de creencias en todo caso muy diferente a aquel que se vivía en la época de la modernidad con las instituciones institucionalizadas, perdón, con las religiones institucionalizadas. Entonces, esta nueva ola es una serie de conversatorios
que se llama Diálogo con el fenómeno de la increencia en el mundo contemporáneo. 5 conversatorios, 5 interlocutores, 5 temas nodales. Y estamos participando en estos 5 conversatorios que empezaron en septiembre de este año 2025 y continuarán hasta mayo del 2026 de manera bimestral. Estamos participando la doctora Lucero González Suárez, que es miembro de la Red Internacional de Investigación La Salle RIILSA y del Sistema Nacional de Investigadores. El doctor Ricardo Marcelino Rivas García, eh, perteneciente a la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Anáhuac, México. El maestro Alejandro Gabriel Emiliano Flores, coordinador de la Maestría de Pastoral Urbana de la Universidad Católica Lumen Gentium. El maestro Víctor Hugo González García, director de la Maestría en Filosofía y Crítica de la Cultura de la Universidad Intercontinental, y un servidor, el de la voz, doctor Ramiro Alfonso Gómez Arzapalo Dorantes, director del Observatorio de la Religiosidad Popular de la UIC y también coordinador o responsable de este proyecto de diálogo con el fenómeno de la increencia. Nos estaremos reuniendo entonces en estas fechas, generaremos 5 nuevos programas que versarán sobre los siguientes 5 temas: el silencio de Dios, nuevas metáforas de lo divino, las imágenes de Dios, cambios y transformaciones, del ateísmo militante a la incapacidad de creer, privatización de la experiencia religiosa. Estos 5 conversatorios que tendremos serán presentados en este espacio, pero bueno, estamos abriendo con esta introducción que trata de condensar los 3 momentos de vida de este proyecto que pues desde aproximadamente el 2017 estamos realizando actividades y tratando de socializar y visibilizar los aportes que generamos desde la vida académica en temas religiosos, culturales, ¿no? O sea, religión y cultura, la interlocución entre religión y cultura. Entonces, bueno, este programa de arranque se sumará a los 5 conversatorios que en otros momentos hemos tenido y que los condensaremos y presentaremos también en este espacio. Y seguido de esos 5 programas fundantes o iniciales, incluiremos los 5 programas que acabo de mencionar que se estarán generando en esta tercera fase de vida de este proyecto. Entonces ya veremos cómo vamos integrando también los programas que se hicieron en Radio MG para que pues tener la posibilidad de que queden condensados en un solo lugar para que aquellos que están interesados, sobre todo estamos pensando en nuestros alumnos tesistas, pero también en aquellos investigadores y colegas que simpaticen con estos temas, que estos enfoques den luz a sus propios trabajos y líneas de investigación, pues que tengan la facilidad de que estén condensados en un mismo lugar para pues mejor difusión de estos materiales. Entonces, bueno, me parece que esto nos abre el panorama, ¿no? De lo que es, de lo que será este espacio, la fuerza de la fe en el siglo XXI, donde aparte de esto que ya se ha realizado con esos 5 programas fundantes, los 5 programas de este nuevo impulso que le hemos dado al proyecto, se estarán sumando también, pues, entrevistas, conferencias, momentos de interacción que estaremos teniendo los involucrados en este proyecto y todos los que pues temáticamente se sientan interesados y tengamos la oportunidad en algún momento dado, por algún medio presencial o a distancia, tener un diálogo abierto sobre estas temáticas. Entonces, veámoslo como un espacio que condensará estos trabajos, estos temas que tienen que ver con con religión y cultura, en un mundo eh,
que ha cambiado radicalmente su forma de creer. No estamos diciendo que se haya erradicado la creencia en el mundo contemporáneo, al contrario, a contrapelo de lo que predecía la modernidad, diciendo que ilumináramos todos los espacios con la luz de la razón y que eso nos ayudaría a despojarnos de todo aquello que desde la perspectiva moderna no servía, como el discurso religioso. Pues no ocurrió, nunca ocurrió. La religión no dejó de tener presencia social y en esta época posmoderna regresa a la escena social con un vigor inusitado, ¿no? Con una fuerza tremenda, pero con un cambio de paradigma muy importante de destacar. Es decir, ya no se trata del retorno a la creencia cobijada en las religiones institucionalizadas, sino una forma más libre, permeable y genérica de entender lo religioso en esa ambigüedad del neutro, ¿no? Lo religioso en esa ambigüedad no es una ambigüedad accidental, es buscada, es provocada, va más acorde a la realidad antropológica de esta nueva configuración en la época posmoderna y abre horizontes muy interesantes para estos diálogos de fe y cultura que necesariamente tenemos que considerar, estemos o no estemos de acuerdo con ellos, pero no desaparecen de la escena social. Para la iglesia misma, el diálogo con su interlocutor, ¿no? En el proceso de evangelización, pues son este hombre permeado por estas características de posmodernidad, de individualismo, de un retorno a lo mágico, de un retorno al impulso religioso, pero centrado o colado, digamos, a través de esta individualidad a ultranza, en la que finalmente el sentimiento, los impulsos, los intereses del individuo son los que permean todo, generando una especie de religión a la carta, como señalaba Luis Duch, como señalaba Metz, una religión de un solo feligrés, este hombre o esta mujer. Esto es un fenómeno social sumamente importante, interesante, que necesitamos tomar en cuenta y pues en muchos sentidos estos diálogos que hemos estado manteniendo pues van por ahí. Eh, pues es obvio que cuando hablamos de no creyente, pues en una primera aproximación el problema del no creyente pues se reduce al mero ámbito de pertenencia o no al ámbito de lo que yo creo, de lo que cada quien cree. En ese sentido, todo el que no cree lo que no creemos es un no creyente o un creyente errado. Desde esa perspectiva, todo no creyente, bueno, más bien todo creyente es a la vez no creyente si se le ve desde otra frontera. Pero aquí lo que hemos estado tratando de llevar en este diálogo que la Universidad Intercontinental ha mantenido desde hace pues ya pues unos 14 años, ¿no? Tiene que ver con un ámbito más amplio y contemporáneo. No es apologético para una religión, para un discurso religioso, sino de salvación antropológica, de salvación existencial, un núcleo de sentido y esperanza en medio del naufragio de la existencia. Es decir, asumir la cuestión del no creyente no como aquel que está equivocado y que requiere la rectificación de la verdad, de la cual está privado porque no cree lo que nosotros creemos, sino como una respuesta responsable del creyente frente al grito angustiado del prójimo, que se hunde en el sinsentido y el absurdo de una vida insignificante, ¿no? Insignificante no en el sentido de chiquita, sino una vida insignificante, trunca, mutilada, vacía, rota en su significado. Es así, entonces, pues obviamente nosotros partimos aquí, los 5 colegas que he mencionado que estaremos participando en esta nueva fase del proyecto, pues somos cristianos, somos católicos.
Pues, partiendo de nuestra identidad cristiana, queremos abrirnos al diálogo con otras tradiciones religiosas. ¿Cómo afronta un creyente la brutalidad de la existencia? ¿Cómo afronta un creyente, independientemente de su ámbito de creencia, de la adscripción que tenga en el ámbito de la creencia? ¿Cómo afronta la brutalidad de la existencia y qué puede aportar en el camino de su opción de vida al no creyente? Es decir, creemos y sostenemos que en la opción de vida creyente hay un plus de valores, hay un anclaje en la existencia que genera una predisposición y una ubicación en el mundo que tiene mucho que aportar a la opción de vida no creyente. Y en ese sentido es donde queremos iniciar el diálogo o centrar este diálogo. Frente al fenómeno creciente de increencia dentro de las propias universidades de inspiración cristiana, me parece que este proyecto pues ha tenido ¿cómo decirlo? Una pertinente y oportuna respuesta a nuestra situación histórica contemporánea. Entonces, es parte integral del interés temático de estas universidades de inspiración cristiana, estos fenómenos que se condensan en derredor de esta increencia, en el seno mismo de instituciones de inspiración cristiana, ¿no? Y nuevamente insistimos, esta cuestión de esta inspiración cristiana no es en un sentido apologético, sino en una transparencia de vida. No ocultamos que provenimos de esta matriz y que en ella hemos bebido y nos hemos insuflado en el ámbito de nuestra fe, pero tampoco lo convertimos en barrera que nos impida no poder dar el paso y el diálogo y el encuentro y la convivencia con otras expresiones religiosas que comparten este mismo mundo, estos mismos problemas sociales y estas mismas dificultades de ubicación en medio de nuestra sociedad castigada por la violencia, en fuerte crisis de sentido y en una situación de transformación cultural que rompe todos aquellos puntos de amarre donde antaño ubicábamos los lazos que nos mantenían centrados en medio de la tormenta. Entonces, no se trata aquí tanto de una cuestión de ver la no creencia como un defecto, como algo que requiere una intervención inmediata de los creyentes para salvar al no creyente de su increencia, sino que más bien ubicados en la secularización, en este proceso de secularización en el desarrollo de la modernidad en Occidente, pues ubicar que ese proceso de secularización tuvo un inherente proceso de desacralización. Y en ese ámbito de desacralización, religión y vida sociocultural se convierten en antagónicos. Eh, el progreso como esperanza humana de crecimiento ilimitado suplió la visión escatológica y el avance científico-tecnológico moderno jugó un papel esencial en el olvido creciente de la religión. Esta característica del ateísmo moderno y la inherente crisis de fe que conllevaba, ha dado paso a un rasgo propio de las transformaciones antropológicas y sociales de la época posmoderna. Esto también desemboca en un nuevo estilo de nihilismo, aunque por una vía diferente, porque ya no se trata de la ausencia de fe ni de la falta de creencia por parte de la modernidad atea, sino que nos referimos a una nueva crisis de fe por exceso, relativización y disolución de las identidades religiosas institucionalizadas desde la experiencia del hombre posmoderno
y la diversidad, la tremenda diversidad de opciones que se le presentan de manera desbordada, incoherente, ilógica e indiscriminada al hombre posmoderno en un mundo sin centro de referencia, donde el individuo ha asumido el papel de autoconstituirse en su propio árbitro, atendiendo a su multifacético hedonismo y a la ficción de un eterno presente. Entonces, veamos cómo la modernidad pretendió erradicar la religión de la vida social y cultural occidental. No ocurrió, pero por el contrario, la posmodernidad tolera y promueve un retorno a lo religioso en completa ambigüedad, desinstitucionalizada, amorfa y cifrada desde el solipsismo individual a ultranza. No obstante, es un retorno a lo religioso con ímpetu y vigor inusitado, como decíamos antes, y la reubicación contemporánea de la religión en la escena social, pues no debe verse como un mero resurgimiento de antiguas tendencias, pues muestra señales de marcada novedad que vuelven interesante profundizar en los pormenores de sus características y nuevas valoraciones desde el hombre contemporáneo, quien encuentra cobijo existencial en esta nueva forma de religación con lo sagrado, entendido desde horizontes no institucionales, pero que esto también pone en jaque a las religiones institucionalizadas, a los grandes discursos religiosos de la historia occidental que tienen las brújulas pues alocadas, ya no marcan al norte y con serios problemas de interlocución con estos nuevos sujetos configurados con estos cambios culturales. Entonces, pues digamos, esta característica de la situación religiosa en la posmodernidad perfila este nuevo estilo de religión a la carta, pues también la superficial adscripción momentánea y fugaz a una u otra tradición religiosa, de acuerdo con las necesidades existenciales del individuo, que maquina incesantemente nuevos mestizajes religiosos sin ninguna otra motivación que la resolución inmediata de las necesidades espirituales del momento. Todo ello responde a una dinámica de mercado donde la oferta y la demanda regulan el fluir de las opciones de satisfacción del sujeto religioso contemporáneo, completamente absorto en su individualidad y a la par completamente apático a la institución, la autoridad y la socialización. Atendiendo al momento histórico que vivimos, que está plagado de inseguridades existenciales, manifestaciones de descomposición social y eclipse total de la alteridad, será necesario considerar como un signo de los tiempos, desde la vivencia integral, desde nuestra fe, como instituciones educativas de inspiración cristiana, en pro de la esperanza y el restablecimiento del sentido, un claro llamado específico dentro de nuestra vocación académica universitaria a la búsqueda continua de nuevas vías de acceso al hombre contemporáneo, ávido de esperanza, sosiego y sentido, aunque renuente de Dios. Tal vez sea, como expresara Luis Duch en Un extraño en nuestra casa, un problema de la imagen que nos hemos constituido de Dios y nos ha alejado de la confrontación directa con ese rostro personal que desde la eternidad se acerca e interpela, pero también cobija. En todo caso, un problema contemporáneo en el ámbito religioso que tiene que ver con la comunicabilidad cultural de lo divino, ¿no? Que es esa comunicabilidad cultural de lo divino, es esencia de la labor misionera. Eh, eh, lo menciono por la importancia que institucionalmente para la Universidad Intercontinental tiene esta labor misionera de la Iglesia. Junto con Emmanuel Levinas, como expresara en Los imprevistos de la historia, enfatizamos la divinidad de Dios se juega en lo humano, ¿sí? Como tantos críticos de la modernidad señalan, estamos en el a posteriori de la máxima nietzscheana, Dios ha muerto. Y lo que procedía de la muerte de Dios era necesariamente la muerte del hombre. Como expresa Etty Lessum en su diario antes de morir en Auschwitz, tú no puedes ayudarme, Dios mío,
soy yo quien tiene que ayudarte a que no te extingas en mí. Es ya lo único que importa, un poquito de ti en nosotros. Así que defenderé hasta el final tu morada en mí y ayudándote me ayudaré. Así pues, concluyo señalando que este proyecto de investigación permanente en vinculación directa con el estudiantado de Filosofía y Teología de la Universidad Intercontinental, tanto en las carreras, bueno, licenciatura y maestrías, la de Filosofía, Teología, pero también maestría de Filosofía y Crítica de la Cultura, de Misionología, junto con instituciones hermanas como la Universidad Católica Lumen Gentium con la maestría de Pastoral Urbana, donde varios de los que estamos participando somos o hemos sido en otros momentos profesores de la maestría de Pastoral Urbana, de la maestría de Filosofía o el doctorado de Teología. Se condensan todos estos temas de interés religioso, sentido existencial y búsqueda de la trascendencia, indispensables para una íntegra comprensión del complicado panorama de la religión en tan convulsa contemporaneidad. Esperemos que encuentre este proyecto eco en colegas, alumnos que estén realizando investigaciones, trabajos de tesis, pesquisas en torno a estas temáticas y que los aportes que podamos dar aquí en este espacio, condensar en este espacio, pues sean de muchísima utilidad y fructifiquen en relaciones cada vez más amplias entre colegas interesados sinceramente en estos temas que pues por motu propio y por una fidelidad a nuestra vocación intelectual, estamos inquietos y buscando siempre estas conexiones y pesquisas en derredor de estos temas y cómo se van conectando en cuestiones particulares de nuestro entorno. Pues bienvenidos a este proyecto y con esta transmisión arrancamos y estaremos poniendo consecutivamente una por semana los 5 primeros conversatorios iniciales de entre el 2020 y 2022 que se realizaron para posteriormente incluir los 5 conversatorios que se están realizando en 2025 y 2026 y pues de ahí ir integrando el material que se vaya generando, ya sea por radio, conferencias, conversatorios o entrevistas, etcétera, en la medida en que este material vaya saliendo. Por lo pronto, iniciaremos las transmisiones los días miércoles al mediodía y cada que haya algo que subir será miércoles al mediodía, pero habrá periodos intermedios en los que, bueno, no haya ninguna novedad que reportar, pero el sitio queda como espacio de condensación donde se van a reunir todos estos trabajos, aunque haya intervalos donde no tengamos algo que ofrecer. Muchas gracias por su atención y nuevamente bienvenidos a este proyecto. Esperemos que lo disfruten y que sea de mucha utilidad.